Bienvenidos a un video más. Yo sabía y les dije que no iba a subir tantos videos, pero vamos a intentar regresar a subirlos. Y vamos a ver el tema de razones trigonométricas. Este tema es continuación o está relacionado con el teorema de Pitágoras. Para eso debemos de ver lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, como lo dice aquí, son las que relacionan a los lados y los ángulos de un triángulo. Y las más normales o las más conocidas son el seno, el coseno y la tangente. Pero antes de pasar a estas razones trigonométricas, definir cómo se calculan y para qué nos van a servir, vamos a hablar un poquito sobre la nomenclatura o cómo se nombran las partes de un triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo. Si ustedes buscan en internet, en libros, es muy normal ver que los ángulos se nombran con letras griegas. Eso es para referirnos exclusivamente a un ángulo. Por ejemplo, las más usables son alfa, beta y gamma. En este caso, la letra alfa es como la letra A, que es como alfa, nos representa a ese ángulo, el cual vamos a llamar el ángulo alfa. Y el otro ángulo que está arriba es el ángulo beta. Y es como normalmente se nombran los ángulos. Ahora, otro punto es que los lados generalmente se nombran con letras minúsculas, como las que tenemos aquí, A, B, C, D. Bueno, D no, porque ese ya sería un cuadrado. Y los vértices, que son donde se unen los puntos donde se unen los lados, generalmente se ponen con letras mayúsculas del abecedario. En este caso las más usables pues son A, B, C, mayúsculas. Y esa es la nomenclatura que se utiliza para representar a los triángulos. Ahora, en el teorema de Pitágoras habíamos visto que los triángulos rectángulos tienen catetos e hipotenusa, pero los catetos, en base a su relación con los ángulos, se pueden dividir en dos, cateto opuesto y cateto adyacente. En este ejemplo vamos a ver cómo identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Si nos damos cuenta, nos dice que vamos a identificar estos catetos y la hipotenusa en un triángulo. Y primero tomando como referencia el ángulo alfa y después el ángulo beta. Esto es porque en un triángulo el cateto opuesto y cateto adyacente depende del ángulo que estamos tomando como referencia. Generalmente, los ángulos que tomamos como referencia son los ángulos agudos, es decir, los ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces, un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados y dos que son menores de 90. Y aquí tenemos el triángulo. Entonces, decíamos que los catetos se dividen en dos. El cateto adyacente es uno de los lados del ángulo y el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. ¿Qué quiere decir? Como vamos a manejar los ángulos agudos, si nos damos cuenta, los ángulos agudos siempre están formados por un cateto y la hipotenusa. Por ejemplo, el ángulo alfa está compuesto por el cateto que mide 8 centímetros y por la hipotenusa que mide 8.9 centímetros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. En este caso, los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, que es 3.9 y el cateto que mide 8 centímetros. La hipotenusa es el lado más largo, que es el que mide 8.9 y se encuentra de frente o en el lado opuesto del ángulo de 90. Esto es algo que ya habíamos visto en el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a identificar los catetos y la hipotenusa, bueno, principalmente los catetos, en el ángulo alfa, que es este ángulo que tenemos aquí, el ángulo alfa. Este ángulo lo que sirve o lo que nos va a ayudar es lo siguiente. Primero vamos a buscar el cateto adyacente. Si vamos a la definición, dice que es uno de los lados del ángulo. Este ángulo está formado por este cateto que es de 8 centímetros y la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto que forma el ángulo
Ese es el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Pues el que se encuentra opuesto al ángulo, o por así decirlo, de frente. Si nosotros trazáramos una flecha, el ángulo llegaría a este cateto, que es el de 3.9 centímetros. Pero, ¿qué sucedería si nosotros tomáramos en cuenta ya no el ángulo alfa, sino el ángulo beta? Para calcular el cateto adyacente, primero tenemos que ver qué lados conforman el ángulo beta. Tenemos que el ángulo beta, que es este que está aquí, la hipotenusa es 8.9 y es uno de sus lados, y el otro lado es el cateto que es 3.9. Por lo tanto, el cateto que forma parte del ángulo, o que es un lado del ángulo, ese es el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente es el de 3.9 centímetros. Y el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo o enfrente. Tenemos el ángulo beta, el que está enfrente es el de 8 centímetros. ¿Qué conclusión podemos tomar? Que dependiendo del ángulo que tomemos como referencia, el cateto opuesto y el cateto adyacente van a ser uno u otro lado del triángulo. Y la hipotenusa esa nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Esperemos que haya quedado muy bien entendido el video. Subiremos la parte número 2, donde ya vamos a ver más a detalle lo que son las razones trigonométricas. Hasta luego.